Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es 5 de agosto de 2025 y vamos a sumergirnos en el índice Dow Jones 30. Nos basamos en una fuente bien específica, el canal de YouTube Jesús Navarrete, y su análisis de finales de julio, principios de agosto. Y bueno, el objetivo es ver cómo esta fuente mezcla dos cosas: unas advertencias macroeconómicas que ellos ven muy serias, con el análisis técnico del día a día, las noticias. Hay como una tensión ahí, ¿no? Interesante desde el principio. Exacto. Es que por un lado pintan un cuadro macro para Estados Unidos bastante sombrío. Usan la expresión zona minada. Mencionan cosas que ven preocupantes. Un PIB que podría ser, digamos, engañoso, que mucha gente no tiene ahorros de emergencia, incluso hacen comparaciones con la crisis del 2008. Y desconfían bastante de las cifras oficiales de empleo, ¿sabes? Hablan de revisiones a la baja, de la destitución de una funcionaria. Ahí está. Ese es el punto. Si el panorama de fondo es tan grave, ¿cómo se come eso con el análisis diario? El mercado sigue, bueno, moviéndose. Y ahí, justamente, es donde se vuelcan en el análisis técnico. A veces de una forma que parece con lo macro, la verdad. Por ejemplo, el 23 de julio justifican una subida por noticias de acuerdos comerciales. ¿Las llamaron? Ojo, bombas atómicas económicas. Bombas atómicas. Vaya término. Sí. Pero al día siguiente, el mercado cae y la explicación es puramente técnica. Que si una vela diaria tipo lápida, que si un rechazo en las bandas de Bollinger. Usan un lenguaje muy visual, ¿eh? Dicen gallinero, si hay indecisión, o descalabro para la caída fuerte del 1 de agosto. Esa la vincularon a datos malos de empleo y, según ellos, a críticas a la administración Trump y los aranceles. También tienen sus propias herramientas, ¿verdad? Algo llamado calculador de Milton. Sí, exacto. Un modelo predictivo que nombran bastante. Cuentan sus aciertos, como prever una apertura alcista el 25 de julio, pero también reconocen fallos, como una predicción que no se cumplió el día 29. Y lo curioso es que, a pesar de todas las alertas macro, a finales de julio mostraban cierto optimismo técnico. Optimismo técnico. ¿Basado en qué? Pues en soportes, como la media móvil EMA 9, decían que el precio se estaba apoyando ahí. Entiendo. Y la cosa se va complicando. Llega el 4 de agosto, después de esa caída del día 1, y el mercado rebota. ¿Cómo leyeron eso? Pues fíjate, identificaron señales técnicas de compra. Un mínimo más alto, un clásico. Pero casi en la misma frase admitían que los gráficos de muy corto plazo mostraban sobrecompra ya extrema. Y resistencias importantes cerca. La EMA 50 en horas, la EMA 200 en 15 minutos. O sea, señales contradictorias al mismo tiempo. Vaya lío. Totalmente. Una mezcla. Y esa tensión llega a su clímax con la predicción para hoy, 5 de agosto, porque su calculador daba un 99% de probabilidad de subida, con bajo riesgo además. Así es. El modelo decía eso, 99% arriba. Pero la fuente, mirando los gráficos directamente, expresaba dudas. Anticipaban agotamiento, incluso una posible apertura bajista, un open gap down, aunque curiosamente sí esperaban un cierre final en positivo. Parecía una lucha interna, ¿no? Entre la herramienta y la lectura visual. Sí, sí, mencionaron que el calculador es aritmético, y que eso podría explicar por qué no cuadraba del todo con los gráficos logarítmicos que ellos miran. ¿Y qué pasó realmente hoy, 5 de agosto? ¿Acertaron? ¿Fallaron? ¿Cómo fue, según la fuente? Pues, a ver, resultados mixtos. La predicción de una primera mitad de sesión negativa, esa sí se cumplió. El precio se paró justo en la EMA 200 de 30 minutos. Vale. Pero la segunda parte, la de la recuperación y cierre positivo, esa falló. Cerró negativo. La fuente lo achacó a unos datos del ISM de servicios que salieron tarde y fueron débiles. Ajá. ¿Y la apertura? ¿El Open Gap Down? Tampoco. Abrió al alza. Y otras predicciones técnicas sobre máximos y mínimos, pues algunas cerca, por pocos puntos, otras no tanto. Un poco de todo. Entendido. Entonces, con este panorama de hoy, ¿qué esperan para mañana, 6 de agosto? Pues ahora el tono es más bien negativo, ¿eh? Se basan en los técnicos actuales. Dicen, MACD negativo. Parabolizar negativo. Hubo rechazo en la EMA 9, así que prevén que la caída continúe, quizá hacia la zona de 43.824. Lo llaman una corrección de correcciones negativa. ¿Y el calculador? Ahora marca sideline, o sea, neutral, lateral. Y la resistencia clave, insisten, sigue siendo la media móvil de 50 en gráficos horarios. Concretamente entonces para mañana,
Cierre negativo, apertura bajista. Sí, la predicción es cierre negativo, open gap down, máximo más bajo que hoy y mínimo también más bajo que hoy. Concluyen diciendo que el análisis técnico es su manera de, bueno, poner orden en este caos del mercado, siempre mirando la acción del precio y las noticias. La verdad es que es fascinante seguir este tipo de análisis casi en directo. Ver esa lucha constante entre las advertencias macro de fondo que suenan serias y las señales técnicas de corto plazo, que a veces van por otro lado. Y además la dependencia de herramientas propias que, como vimos, no siempre coinciden con la intuición que da mirar el gráfico. Es un reflejo de los dilemas del día a día, ¿no? Totalmente. Y nos deja pensando. A ver, si la propia fuente admite estas complejidades, estas contradicciones entre sus modelos, los gráficos, sus propias preocupaciones estructurales, ¿qué peso real deberíamos darle a estas señales técnicas tan de corto plazo al intentar entender la dirección más profunda del mercado? Es una reflexión interesante, creo yo, sobre cómo navegamos la información en entornos que son, por naturaleza, muy complejos e inciertos.